de Modo Fin, estamos en vivo y vamos a hablar de consumo, de economía, de bolsillo, una caída del consumo, una inflación en alza. Y nos visita Julio Gambina, economista, bienvenido. Gusto. Y Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Gracias a los dos por venir. Hola, Guada, gracias a vos. Empiezo por Julio, teniendo en cuenta los datos del último mes, una caída del consumo que viene siendo además sostenida en el tiempo. ¿Cómo analizarlo teniendo en cuenta el discurso del gobierno que hasta ahora venía acompañado, por lo menos el año pasado, de una baja de la inflación? Ahora eso se invierte, o sea, estuvimos en un estancamiento y ahora la inflación en alza. Sí, inflación en alza y un pronóstico de retomar la tendencia a la baja con los datos del mes en curso. Sí. Pero producto de una recesión inducida por parte del gobierno. Y el problema, te diría, principal del consumo tiene que ver con los bajos ingresos de la mayoría de la población. Claro. Porque convengamos que salarios y jubilaciones, la mayoría de la población argentina vive o de salario o de jubilación. También incluso los ingresos de los sectores pequeños y medianos de la economía, del comercio y de la industria, también están afectados. Sí. Entonces, la mayoría de la población argentina no tiene recursos suficientes para abastecerse en la reproducción de la vida cotidiana. Sí. Sobre todo cuando los precios que más crecen son los de los servicios públicos. Algo así como que no podés dejar de pagar la electricidad porque te vas a quedar sin. No solo sin luz, sin heladera. No se puede, es como los precios del transporte. Sí. Bueno, sobre todo el transporte público lo utilizan los sectores de menores ingresos. Entonces, bueno, tenés que pagarlo. Entonces, ingresos reducidos que están condicionados por lo que no podés dejar de consumir, bueno, te queda muy poco resto para lo demás. Y en lo demás tenés el tema de los alimentos, donde la carne especialmente, que es un tema clave en la dieta de la Argentina, bueno, entonces eso te demuestra que estas no son las condiciones adecuadas para funcionar. Sí. Y peor aún, un gobierno que dice, vamos a insistir en el tema. Claro. Porque para bajar la inflación, la política que tienen es la política recesiva. Claro, la mirada del oficialismo es continuar por el mismo camino a pesar de los malos resultados, por lo menos en principio de los que se ven. Lo que pasa es que ellos tienen una lectura sesgada de los resultados, porque te diría que desprecian el resultado de la mayoría impactada y solo se quedan con el dato de una minoría que recibe los beneficios de una política económica que privilegia sectores de la agroexportación, la minería, la energía, y eso es una parte muy reducida de la economía argentina, pero es la que genera divisas y es la que genera expectativas de los grandes inversores. Pero eso no tiene nada que ver con la mayoría de la población, que es la que sufre los problemas. El punto de vista de Julio para entender el presente que estamos viviendo, y ahora volvemos sobre el tema de la carne, pero el punto de vista de Fernando Sabore, que ve el movimiento de la compra-venta de manera permanente en los pequeños comercios. ¿Qué estás viendo vos, Chiche? Mira, Guada, el mes de... Te voy a hacer un arco rápido. El mes de enero tuvimos muchos aumentos. Sí. Fíjate lo que es lácteos. En enero subió un 2,5%. En febrero subió un 2,7%, en marzo subió un 3% y ahora ya en los primeros días tenemos otro 4%. Vos sabés que todo esto es acumulativo. Entonces, evidentemente, poné el 100, sumale todo lo que te dije y te va a dar casi un 13%. Estamos hablando de lácteos, que es el alimento más vital de los niños, ¿cierto? Ni hablar del postrecito, el yogur y todo eso que ha quedado de lado. Seguimos con los aumentos de marzo, 4% en lo que es productos todo lo que es productos secos, tanto fideos como galletitas, entre un 6 y un 7 en lo que es productos de limpieza e higiene personal. Febrero no hubo casi aumentos, pero vos sabés que en febrero tenemos caída de ventas porque, bueno, la gente se toma unos días de descanso, el que puede y se lo merece, y bien se lo merece, pero digamos que la caída de ventas nos hizo ir a parar al quinto subsuelo. O sea, fue tremendo la caída de ventas. Marzo comienzan las clases, también hay un gasto extra. Sí. Abril es
es el comienzo de año del comercio, porque ya se terminaron las vacaciones, ya compramos los útiles. Abril es el comienzo de año. Ahora, nosotros vamos haciendo encuestas, digamos, en lo que es la Confederación General Almacenera, donde hay colegas de todo el país, entonces preguntás cómo van las ventas y le ponen mal, regular, bien. Bueno, el 60% te clava el mal. Mira. O sea, no nos está yendo bien. El comerciante. Te estoy hablando del comerciante, o sea, porque por un lado tenés el consumidor, que bien lo dijo el señor economista, a la gente no le alcanza. Yo te digo, el 20 es fin de mes. El 20 llegó el fin de mes. Entonces, la gente hoy está con el tema de todo lo que explicaba el señor, y eso cuánto representa en el sueldo del trabajador. La luz, el gas, el internet, el pasaje de colectivo, el colegio. Estamos hablando más o menos de un 40, un 45%. Algunos un 50%. Y ni hablar, Guada, ni hablar de lo que el año pasado, por tanta motivación de los hipermercados, vení Guadalupe que te lo damos a pagar en 3 cuotas. Muchos fueron y evidentemente tal vez compraron alguna cosita de más, porque también se lo merecen, pero cayeron presos después de no pagar la cuota en tiempo y forma, y vos sabés que los bancos se hacen un picnic. No. Ahí entramos, sumado a la caída del consumo, el aumento de la morosidad, que es el punto que estás marcando, Chiche, que también me interesa hablar con Julio, porque no solo no te alcanza, sino que encima le debes plata, en algunos casos al banco, en algunos casos a tu amigo de confianza o hasta un prestamista podemos llegar a hablar. Eso es un fenómeno de ahora también, los bancos en algunos casos cerrando sucursales. Bueno, son como dos cosas simultáneas, porque el sector financiero es uno de los sectores que ha crecido en la economía argentina. Yo anteriormente me concentré más en la producción. Sí. Y te dije agro, energía, minería. Pero el sector que más crece en la economía argentina en el último tiempo es el sector financiero. Entonces hay un crecimiento que no es solo los bancos, sino son las billeteras virtuales. Totalmente. Se han generalizado medios de pago alternativos, digamos, que están en uso cotidiano, están en los celulares. Lo cual es un problema porque no ves la plata también, bueno, entonces... Y eso te genera un problema porque el tema de la morosidad es mucho más en las billeteras que en los bancos. Sí. Y ese es un problema muy serio para la economía porque también eso presiona a las tasas de interés. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que las entidades financieras se cubren en salud y le cobran a los que pagan por los que no pagan. Sí. Entonces eso incrementa el costo del dinero que va a contramano de la pretensión del Banco Central y del Ministerio de Economía para que bajen las tasas de interés. Bueno, de hecho han bajado como promedio, pero es una presión muy fuerte porque los bancos tienen que compensar las pérdidas de la mora con tasas de interés para los sectores que están en situación regular. Sí. Pero bueno, el tema de los supermercados se ha generalizado la compra con tarjeta de crédito. Lo que es complicado, porque vos hoy comprás con tarjeta de crédito y el mes que viene también, y el otro mes también. Si no lo Entonces pagás... el margen después, cuando llega el vencimiento de la tarjeta, se complica cada vez más y eso achica la capacidad de compra. Y como bien se decía, esta famosa frase que se ha extendido, no se llega a fin de mes, porque ya no te alcanza el financiamiento. Creo que la tampoco. frase que más escuchamos en el último año, te diría, no se llega. Y pienso en las billeteras virtuales, me imagino, Chiche, que porque lo vivo en carne propia. Uno cuando va a pagar con una billetera virtual, la más conocida, te encontrás con que si no tenés dinero en cuenta, te ofrecen plata. Por supuesto, con un interés muy elevado, pero si vos no tenés en el momento para pagar, recurrís a esa opción y resulta que todavía encima de no llegar, debes plata, como está diciendo Julio. ¿Eso te pasa? Bueno, en principio te digo, mira, viste que mi negocio es un comercio de barrio, Sí, ¿cierto? claro. Y está en un barrio. Y hoy de cada 10 personas, 8 te pagan con un formato virtual, que ya ni siquiera es la tarjetita, ¿viste? Que pasabas por la terminal, o sea, todo es UR, alias, sí. El tema es que la gente, yo creo que estamos entrando en esto de que en la compra hormiga, ¿viste? Que viene el cliente, compró el paquete de fideo, el puré de tomate, el quesito rallado
y se fue. Y vos capaz que lo tentaste con una galletita que estaba a un buen precio y no la compró. ¿Pero por qué? Porque está prisionera de... Porque yo lo hablo, son mis clientes, tengo confianza. Hablás, claro. Están prisioneros de esto, o sea, están tratando de salir, porque también hablo no sé, hablaba con el cajero de un mayorista y me dice, mirá, Chiche, el primero, acá cobramos el último día hábil del mes. El 1, el 2, el 3 y el 4 tengo plata. Después ya tengo que estar en la tarjeta. ¿Por qué? Por lo que dice el caballero. Ya entraron en esa bola de nieve que pagás y sobrepagás intereses. Entonces, nada, me parece que es un formato demasiado destructivo para una familia que hoy está percibiendo un sueldo. El año pasado, si no me equivoco, la inflación fue de un 32,5% o un 31,5%. ¿Los sueldos no alcanzaron eso? Bueno, entonces, ¿desde cuándo venimos atrasados con el tema sueldo de cada laburante? O sea, es obvio que esto iba a pasar. Es obvio que por más que yo pueda poner una oferta atractiva, la gente después del 20 no la compra porque no puede. E inclusive te digo más, las empresas están más preocupadas. ¿Por qué? Porque vienen los vendedores y te dicen, no me vas a comprar nada, porque te contengo de todo. No, pero mirá que hay un 20% en esto, un 5%. O sea, quieren de alguna forma vender porque no llegan a los cupos de venta. Pero también del otro lado, Guada, no te olvides que las primeras marcas han sumado y sumado todos los aumentos. Mientras que nuestras pymes argentinas sostuvieron precios. Entonces, hablas una gaseosa de primera marca, bueno, conocida mundialmente, 5.000 pesos, una gaseosa pyme, 1.500. Mucha bueno, diferencia. listo, vamos para un pan lactal. Mirá lo que nos pasa con un pan lactal de esta empresa mexicana con un osito muy simpático, ¿no es cierto? 8.400 pesos al público. No, ahora, casi 10.000 pesos. Bueno, el mismo pan lactal en una empresa pyme del mismo gramaje, 2.500 pesos. Viene el otro día el supervisor con el quien hace la reposición, que cada vez le compro menos, y lo bajaron de 8.400 pesos a 5.990. Ah, bueno. Y dice, inclusive no estaba yo en el negocio, y le dice a mi señora, dígale a su marido que ahora también hable de nosotros. Por supuesto que voy a hablar, porque antes te estaban robando, ¿me entendés? Antes te estaba... ¿Cómo? ¿Ahora lo podés vender a 6.000? Y antes lo querías vender a 8.000. Me parece que hay muchas empresas que tienen que adaptar. Aún te agrego más. Antes éramos nosotros los almacenes autoservicios versus el hipermercado. El tendero, el zapatero versus el mall, el shopping, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hoy hay un vendedor silencioso, invisible, que está facturando, que es todo lo que es la venta e-commerce. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para enfrentar, nosotros no solamente los almaceneros, sino en general todo el comercio? Vos sabés que vos sos una persona joven y estoy seguro de que ya no tenés el tiempo para ir a elegirte el par de zapatillas, apretaste los botones y lo compraste. por internet. Entonces me parece que la persona que no se capacite en esto es el formato que tenemos que tomar adelante. Es más, el día 2 y 3 de mayo vamos a República Dominicana, a la Central de Detallistas, al segundo congreso, a trabajar este tema y a ver cómo están funcionando, porque ellos han logrado un programa, fíjate vos, que se llama A Comer, donde compra allá se le llama, no se le llama almacenes, se le llama colmados. En Dominicana hay 70.000 colmados, pero están sufriendo la invasión de los hipermercados. Sí. Entonces, desde el presidente con la Unión de Detallistas formaron un programa que se llama A Comer, donde se compra en forma directa del productor al colmado, ¿me entendés? Sí. Evitando el intermediario, claro, que es, digamos, lo mismo que venimos haciendo nosotros con las empresas pymes. Sí. 2 y 3 de mayo, fin de semana que viene. Exactamente. Este fin de semana, no el otro. Ahora, yendo a esos aumentos siderales, pensando en el pan lactal, porque fue el ejemplo que vos diste, pasa con otros productos también. Y Julio, vos hablabas de la carne. La última declaración del presidente sobre la inflación, el día que se conoció el dato de inflación, él habla de que no le gusta el dato, porque un 3,4% es una barbaridad, y ellos venían en una tendencia distinta, ¿no? A la baja. Y habla de, si dejamos la carne a un lado, el índice no estaría en esos niveles. Todo es culpa de la carne. Mira, él se acordará porque, bueno, tenemos un poquito más de años y en la época de la dictadura militar,
También la dictadura militar sacó la inflación sin carne. Sin carne. Pero yo podría decir, bueno, este mes le hubiese convenido al gobierno, el mes pasado, la inflación sin educación, porque la educación creció 12%, contra un 3,4%. Bueno, la inflación, recién él dijo una palabra clave, cuando explicaba que la empresa podía vender a 9.000 o 8.000, no me acuerdo la cifra, y pasó a 6.000. O sea, podía, que es una cuestión de poder. La inflación o la economía es una cuestión de poder. Las empresas que pueden, que tienen poder para fijar un precio, lo fijan. ¿Y quién lo ratifica ese precio? Los compradores. Exacto. Si los compradores no pueden, no tienen poder adquisitivo, no van a comprar. No lo compran y por lo tanto las empresas reducen o aparecen las ofertas que él las conocerá mejor, 50% en la segunda unidad, Totalmente. Llevas 3 y pagas 2. Estoy diciendo las cosas que estrategias de venta. Son estrategias de venta, pero refleja en el fondo que la economía es una cuestión de poder. Puede ser que los pequeños empresarios, los almaceneros, los colmados resuelvan un programa y se adecuen, pero siempre es un tema de política económica, de poder. El problema es que en la Argentina, hace mucho tiempo, que la mayoría de la población, trabajadora, trabajadores, pequeños empresarios, comerciantes, industriales, cooperativas, no tienen poder para definir lo que habría que hacer. Porque incluso esa política del productor al consumidor podría ser una política de Estado. Claro. Es que está acompañada por el presidente Luis Abinader. Claro, ¿entiendes? Bueno, pero por eso digo, es una cuestión de economía política, de organización económica de la sociedad, que en definitiva es qué política económica se aplica. El gobierno actual tiene esta política. Muchos dicen, el gobierno está perdiendo apoyo. Sí, cae la imagen. Cae la imagen, baja el índice de confianza. Es verdad, pero en tanto y en cuanto se acerquen los procesos de renovación electoral, siempre aparece algo para endulzar la situación y generar los consensos, que es la disputa del poder, porque la economía también tiene que ver con la psicología, con la comunicación, con la capacidad de convocar consenso, de crítica a lo que había antes. Totalmente. Y por lo tanto el gobierno en ese sentido le importa muy poco que la mayoría de la población quede afuera. Claro. Su rumbo es muy claro en reorganizar regresivamente la economía argentina. Me interesa el punto que señalás de la psicología, porque cuando uno analiza las respuestas después de la elección del año pasado, se encuentra con personas que responden no estar bien económicamente o no llegar a fin de mes, que es lo que recién decíamos, pero no dejaban de señalar cierta estabilidad. A mí la plata no me alcanza para llegar al 30, pero sé que me alcanza del 1 al 10 para cubrir mis gastos y de esa manera yo sé que y la esperanza, ¿no? Fundamentalmente, que es esta variante psicológica que recién mencionabas. Me parece que hoy, no sé si estamos con el mismo nivel de respuesta y de ahí esta caída en la imagen, que después puede trasladarse o no al voto, eso los analistas lo dirán, pero está ocurriendo algo con respecto a la morosidad, que es lo que señala Chiche, que impide que una persona se sienta en una circunstancia estable. Eso es lo que yo interpreto de lo que vos me decís que la gente te comenta, ¿no? El no llegar a comprar lo que necesitan. Lo que pasa es que a veces tenemos que pensemos en clase media, ¿no? Sí. Y definamos clase media. ¿Qué es clase media? ¿Qué es clase media? No, porque viste que ahora te dicen clase media alta, clase media baja. No, clase media es clase media para mí. ¿Y clase media qué es? Poder pagar el alquiler o tener su casita propia, tener su autito y arreglarlo. Irse 15 días de dos semanitas de vacaciones. Viste que era quincenal el cambio. Sí. Bueno, comer es normal. Hoy, digamos, las vacaciones ya ni 15 días no, son 4 o 5 días una escapadita para mirar el mar o mirar la montaña y pegarte la vuelta. Comer ya no es normal, el alquiler es un dolor de cabeza, pero parece como que vamos naturalizando, ¿viste? Y bueno, no nos podemos ir 15 días, no vamos a ir 4, ¿viste? ¿Por qué no nos vamos a ir? ¿Por qué no nos Hay una naturalización, sí. Vamos naturalizando, pero sin embargo lo que estamos viendo de que la clase media, clase media está cada vez peor. Entonces, tal vez
el señor bien lo dijo, tenemos más o menos la misma edad, nosotros, digamos, en esa clase media que vivimos, tuvimos la oportunidad de, y bueno, trabajar, hacer esfuerzos, privaciones, y con eso generar un ahorro para comprarnos nuestra casita, ¿me entendés? Hoy, ¿cómo hacen ustedes? Si el sueldo que cobran, la mitad se le va en alquiler y la otra parte en vivir. O sea, y bueno, capaz que la nueva generación, ustedes, la gente joven, ya están naturalizando que comprar una casa va a ser imposible. Entonces, perdimos esto que es el poder del ahorro. Y también naturalizamos que perdimos el poder del ahorro. Entonces, te agregaría a la reflexión, en esta categoría difusa de clase media, podríamos pensar que la clase alta son un 20% de la población enriquecida, la media estaría en un 40% y hay otro 40%, claro, que es una novedad del último medio siglo o de los últimos 30 años, porque si nos vamos 50 años atrás, antes de la dictadura del 76, vos tenías niveles del 4% de pobreza, claro, tenías un 2% de desempleo. Esas vacaciones, cuando uno piensa en los hoteles turísticos de los sindicatos, por ejemplo, que estaban extendidos en todo el país, toda la población argentina tenía acceso a esos 15 días. No era un tema solo de la clase media. O sea, si ponemos el acento en la clase media es porque ya directamente hay un 40% de la población que queda afuera. Y me parece que el tema es la falta de expectativa que hay en que se puede resolver un beneficio para el conjunto de la población. Y eso es lo que falta en la Argentina, a que aparezca una propuesta de carácter alternativo que diga se pueden mejorar las condiciones de los sectores medios, el 40%, y de los sectores empobrecidos, otro 40%, y por lo tanto una propuesta parece 80%, porque la propuesta es la mayoría de la población. La propuesta actual es solo para un 20% de la población. Bueno, pero me parece que hay que discutir el tema de los impuestos. El gobierno dijo que iba a reducir el gasto público. O sea, me parece que acá lo que necesitamos es reducir impuestos. No puede ser que todavía sigamos pagando el 21% en los alimentos, Guadalupe, ¿o no? Es una barbaridad. Pero pensemos, el tema de los impuestos es muy buena la propuesta porque hay que discutir, bueno, ¿quién financia al Estado capitalista actual? ¿Cuál es el principal impuesto en la Argentina? El IVA. ¿Y quién paga más el IVA en proporción a los ingresos? El 80% empobrecido. Ese 80%. Claro. Porque cuando vamos al supermercado, digamos, lo que pueda comprar el de menor capacidad adquisitiva paga el mismo IVA que el de mediana capacidad y el de alta capacidad. Sí. Entonces, lo que tenés es un régimen tributario que es altamente regresivo. Entre IVA e impuesto a las ganancias es el 80% de la recaudación tributaria en la Argentina. Y peor, en el impuesto a las ganancias se incluye una parte importante de salarios. Salarios altos. Tal cual. Pero salarios altos... Hoy en día, claro, cuando analizás la percepción de ganancias y el salario del ciudadano, te das cuenta de que no es a la ganancia, es al salario. Lo peor de todo es que en la estadística oficial del ente de recaudación, datos del primer trimestre, enero, febrero, marzo, viene cayendo la recaudación. Porque como no se vende, como hay menos consumo, hay menos capacidad de recaudación. Entonces, esto es un circuito vicioso que afecta, y claro, como hay menos recaudación, hay que hacer más ajustes. Bueno, y si hay que hacer más ajustes, hay que despedir más. Exacto. Hay que gastar hay menos trabajo y por ende menos consumo. Fíjate vos, el comerciante dice, tengo que pagar este impuesto, ¿no? Pero me falta mercadería en la góndola. Y bueno, no pago el impuesto y repongo la mercadería, que es... Bueno, y ahí pasás a ser héroe en la lógica del gobierno, porque en tanto y en cuanto seas un evasor, el gobierno te califica de héroe, ¿no? Claro. Es tristísimo. En lo práctico, a mí me pasó en el mes de febrero que con la caída de venta que tuvimos, o sea, me atrasé en el pago de la luz. Me atrasé. 1 millón de pesos, 990.000. Entonces, decís, ¿qué hago? Tengo los 990.000. ¿Voy y pago la luz o repongo la mercadería? Y bueno, no pago la luz, espero un poquito más, voy a reponer. El tema es que el de la luz, ¿sabes cómo me dice? Bueno, que me la pague pasado mañana, chichenomado el mes. Total, los intereses te lo van a cobrar. Ahí está de nuevo el poder. Las empresas de servicios públicos privatizadas tienen el poder de incrementar. El gobierno por política ahora está frenando, caso
paradigmático es el de los combustibles, Sí. pero esas empresas están demandando aumento de tarifa. Está pasando con el transporte, con la energía, con el agua, con el combustible, y por lo tanto es un horizonte muy complicado, porque lo que se privilegia es ese poder concentrado de un núcleo reducido de capital local y sobre todo de capital extranjero. Les pido, muy interesante la charla, pues aparte es un tema para hablar largo y entendido y sumar distintas voces desde ya, pero una reflexión final, Fernando. No, uno lo que trata siempre es de que nuestros comercios, que digamos, todo este momento que estamos viviendo, momentos anteriores también, ¿no es cierto? Seguimos en pie. Bueno, entonces yo creo que como dirigente, como representante, como responsables, lo que hay es que hay que pensar. Es como que lo que es la CGA, Guadalupe, nos llegan preguntas, quejas, todo. Y es una bolsa donde después tenés que analizar cuál es el común denominador de toda esa problemática. Por eso es que, bueno, a través de Ricardo Rosario, a través del presidente Luis Abinader, viajamos allá para realizar este congreso, para trabajar en este formato virtual, porque también es como que hoy necesitamos más que nunca capacitar en todo lo que es inteligencia artificial, manejo de redes a nuestra gente. Bueno, entonces, en este trabajo que vamos a hacer en conjunto con no solamente República Dominicana, con Costa Rica, con Chile, o sea, con varios países, con Uruguay, con Paraguay, o sea, este Zoom con profesionales que puedan capacitar y que sea totalmente gratuito, yo creo que va a ser una herramienta más que humildemente le brindamos a nuestros asociados. Para aplicar, claro. Sí, aquí en Argentina, ¿no? Julio. Un mensaje de expectativa esperanzada. Gracias. Mirá, a la población hay que darle un mensaje esperanzador de que no es cierto que en la Argentina no hay plata. En la Argentina hay plata y mucha plata. Pero claro, la discusión es ¿dónde está el privilegio? Claro. La pregunta que yo invito a que hagamos todas y todos es si usamos el dinero para resolver la deuda externa o para resolver la deuda interna en alimentación, en educación, en vivienda, en salud, en resolver las necesidades, digamos, de ese 80% que venimos hablando. Sí. Entonces, la Argentina tiene condiciones de todo tipo, tiene riquezas naturales enormes, tiene una potencia de capacidad laboral impresionante, una inventiva, una creatividad. Claro, hay que poner todo eso al servicio de mejorar las condiciones de vida de la mayoría y no del sector concentrado tal como es ahora. Bueno, eso es la voluntad de la población la que tiene que definir. Por eso digo, es una expectativa esperanzada de no creer que alguien te lo va a resolver, sino que la población pelee por eso. En conjunto. Muchísimas gracias a ambos por venir, ¿eh? Gran domingo.